¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos al canal de YouTube, un nuevo estudio de la Biblia para esta semana, siempre acompañados de la lección de escuela sabática. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Salmos. Sin lugar a dudas, este libro no solamente es un conjunto de poemas, un conjunto de alabanzas, sino que más allá de eso nos permite conocer no solo quién es el ser humano, sino qué tan cerca está Dios del ser humano. Y en la lección de esta semana vamos a continuar respondiendo algunas preguntas, quizá de aquellas preguntas más difíciles que existen, que tú alguna vez has hecho, o alguna pregunta que tú escuchaste, como por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que el pecado ingresara en este mundo? ¿O por qué Dios permite que los inocentes sufran? ¿O hasta cuándo será que los injustos van a salirse con la suya? ¿Te has hecho alguna vez alguna de estas preguntas? Yo creo que sí. Yo también he hecho estas preguntas en algún momento y la lección de esta semana nos va a ayudar a encontrar respuestas para estas preguntas. Así que bienvenido al canal de YouTube. Si por primera vez has llegado a este canal, alguien te envió el enlace por WhatsApp o por alguna otra red social, yo soy el pastor Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y me da mucha alegría que puedas acompañarme en este video que estoy seguro que va a ser de gran bendición para ti, para tu iglesia, para tus amigos. Así que donde quiera que estés conectado, te envío un grande abrazo. Y antes de empezar, dos cosas que quiero decirte. Abajo en el link de los comentarios, en el primer comentario, vas a encontrar un enlace que es el canal de WhatsApp. Por allí yo voy a estar compartiendo contigo algunos enlaces, algunos videos, algunos materiales para que puedas continuar creciendo espiritualmente. Así que ingresa, sé parte de ese canal. Y en segundo lugar, contarte también que ya subí una predicación. Muchos de ustedes me pidieron compartir algunos sermones, es por eso que ya hay uno. Lo voy a dejar por este lado, o si no es por este lado, para que puedas tú cliquear y también ir y estudiar la palabra junto conmigo. Como cada semana, vamos a orar para iniciar con el estudio de esta semana. Querido Dios y Padre, nos sentimos agradecidos contigo, porque la vida es tan solo un regalo que tú nos das cada día. Y hoy que nos has permitido respirar, que nos has permitido ver un nuevo amanecer, te suplico que puedas estar a nuestro lado para estudiar tu palabra. Que no sea simplemente un estudio superficial, sino que sea un encuentro real contigo, Padre. Danos aquellas respuestas a tantas preguntas, a tantas dudas que tenemos, que la lección de esta semana pueda traer paz a nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al día domingo de la lección que lleva por título Los días del mal. En el día domingo nosotros vamos a abordar esta pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Vamos a leer Salmo 74:1 para ir entendiendo y encontrando alguna respuesta a la luz de la Biblia para esta pregunta. La palabra de Dios dice así: ¿por qué Dios nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Este salmo que acabamos de leer es un salmo escrito pensando en la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros vemos preguntas como ¿por qué Dios?, necesitamos encontrar respuestas no siempre en Dios. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que muchas veces la situación que nosotros llegamos a vivir, que llegamos a atravesar, no necesariamente el culpable es Dios. Y tú dirás, si no es Dios, pastor, entonces el culpable es el diablo. De hecho, tampoco. Porque simplemente hay cosas que nos suceden como consecuencias de decisiones que hemos tomado en el pasado. Yo pregunto, ¿tú crees que Dios realmente había desechado a su pueblo Israel? La verdad es que no. Luego hace una segunda pregunta: ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Será que el furor de Dios se encendió contra las ovejas de Él, contra su pueblo? La respuesta es sí. Ahora, ¿por qué Dios no las desechó, pero por qué sí Dios se enfureció? Por una simple razón. Porque toda decisión que el ser humano toma tiene sus consecuencias. Ahora, yo pregunto, que el templo de Jerusalén haya sido destruido, ¿era culpa de Dios
o era culpa de su pueblo? La respuesta es muy simple. Era culpa de su pueblo. ¿Y por qué era culpa de su pueblo? Porque era el pueblo que se había alejado de Dios. Por eso te digo, muchas veces en la vida nosotros olvidamos que vivimos en un conflicto espiritual, un conflicto mundial. A veces queremos hacer lo que nos place, a veces queremos ir por donde queremos, a veces queremos tomar las decisiones que más nos agradan y no necesariamente las que necesitamos tomar bajo principios bíblicos. Y cuando nosotros comenzamos a andar en la vida tomando nuestro propio rumbo, tomando nuestra propia dirección, dejando a un lado el consejo divino, dejando a un lado el consejo bíblico, dejando de orar y preguntando a Dios si es lo correcto, entonces lo más probable es que andemos por el camino que nosotros queremos, mas no por el camino que Dios quiere. Y era exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora, si tú eres consciente en tu vida que la situación que hoy estás pasando es por alguna mala decisión que has tomado, pues el primer paso para un cambio, el primer paso para una transformación, para una renovación, es reconocer tu condición. Y haces bien al darte cuenta que tu por qué no tiene que estar dirigido a Dios, sino que tu por qué tiene que estar dirigido para ti mismo. Porque el conflicto es real y porque somos nosotros quienes nos hemos apartado de nuestro Padre. Sin embargo, no todos los por qué se resume en algo que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué no pensamos en este momento en aquellas tristes experiencias de ver a niños sufriendo? De ver tal vez algún hermano de iglesia muy consagrado, muy bueno, con una familia ejemplar, siendo un líder, una líder de iglesia, y que de pronto la vida se le acabó de la noche a la mañana, sin querer, sin pensar. Hemos vivido esas experiencias. Y allí seguramente no vamos a decir que es culpa de Dios o que es culpa nuestra que hayamos pasado eso. Por eso necesitamos analizar cada situación que vivimos, siendo muy conscientes de cómo nosotros hemos jugado un rol importante dentro de esa situación. Vamos a leer el versículo número 10. ¿Hasta cuándo Dios nos insultará el angustiador? ¿Acaso ha de blasfemar el enemigo perpetuamente contra tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra de tu seno? Aquí cambió completamente la pregunta. La pregunta ya no es un por qué, la pregunta ahora es un hasta cuándo. Y como hemos visto en lecciones anteriores, el hasta cuándo significa que Dios puede cambiar esa situación y hacer que esa situación difícil, dura, desafiante que hoy puedas estar pasando, termine. Entonces, hay dos preguntas claves aquí. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Será que fue mi culpa? ¿Fue mi error? ¿Fue una mala decisión que tomé? ¿Será que tal vez Dios lo está permitiendo de alguna manera que no entendemos y tampoco es porque andemos en malos caminos? ¿Recuerdas tú, por ejemplo, el caso de Job? Job era un hombre bueno, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero tuvo que afrontar una crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel emocional. ¿Acaso lo merecía por sus malos actos? No, porque era un hombre bueno, pero la prueba llegó a su vida. No porque él tuvo la culpa, sino porque Dios lo permitió. Hay que diferenciar eso, ¿está claro? Entonces, cuando nosotros podemos lograr hacer esto, cuando podemos darnos cuenta de que hay algo que estamos pasando por alguna razón, pero al mismo tiempo somos conscientes y estamos convencidos que tiene una fecha límite, mejor dicho, que el dolor no es para siempre, que el sufrimiento no es para siempre, que hay un hasta cuándo, porque Dios puede parar todo ese mal, Dios puede parar todo ese dolor. Cuando nosotros podemos ver la vida de estas dos maneras, es que nosotros vamos a poder, justamente como dice el título de la lección, cantar la canción del Señor aun cuando vivamos en un gran conflicto, aun cuando vivamos en un mundo de pecado, aun cuando vivamos en una tierra que es extraña, porque lo es. No es el mundo que Dios quiso para nosotros, no es el mundo perfecto que Él estableció para sus hijos. Es un mundo imperfecto, manchado de pecado, que cada día va de mal en peor. Pero si entendemos el porqué y sobre todo entendemos el hasta cuándo, es que nosotros vamos a poder cantar canción del Señor
en tierra extraña. El día lunes de la lección lleva por título A las puertas de la muerte. Hay una realidad que estamos estudiando ya hace algunas semanas y que cada semana confirmamos, y es que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos. Está bien. Sin embargo, aquí hay otro asunto que necesitamos entender, y es que frente al sufrimiento, Dios puede librarnos también. Frente a las noticias de que la muerte se acerca a nuestra vida, Dios puede librarnos. Vamos a estudiar el Salmo 88. Vamos a leer el versículo 1 al 3 y dice así: Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído hacia mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Hay dos cosas que este escritor reconoce. Número uno, que su alma está cansada de tanto dolor. Su vida está cansada de tanto sufrimiento. Y la segunda cosa que él reconoce es que se siente cada vez más cerca a la muerte. Yo pregunto en este día, tú que me estás viendo, ¿será que también estás cansándote de todo mal que estás hoy enfrentando? ¿Será que sientes que no tienes más fuerzas para poder sobrellevar esta carga tan pesada que hoy estás cargando? ¿Será que sientes que tu vida cada día se está acercando al final de la muerte? Mira, lo que hoy tú puedas sentir, lo que hoy tú puedas creer que estás viviendo, los hijos de Dios en la Biblia, muchos de ellos también lo vivieron, también lo enfrentaron. Por eso es que puedes encontrar consuelo en la palabra de Dios. Porque lo que hoy tú puedes estar pasando, ya otros lo vivieron y encontraron frente al dolor esperanza. Pero es maravilloso que este texto bíblico no empieza reconociendo cómo se encontraba o mostrando cómo se encontraba. Este texto, este capítulo, empieza reconociendo en primer lugar a Dios. Mira esto. El texto empieza diciendo: Jehová, Dios de mi salvación. Es decir, puedo estar sufriendo, puedo estar viviendo momentos difíciles, pasando crisis en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida espiritual, en mi vida amorosa. Pero yo por ello no dejo de creer que Dios puede librarme, de que Dios puede salvarme. Estés enfrentando la crisis que hoy puedas estar viviendo, no dejes de creer que tu salvación viene de Jesús. Número 1 y número 2. Él dice que además de que Jehová es Dios de su salvación, Él día y noche clama delante de Él. Es decir, a pesar del sufrimiento o frente al sufrimiento, Él está orando. No esporádicamente, está orando día y noche. Mejor dicho, está perseverando en la vida. A pesar del sufrimiento, hay que perseverar. A pesar de la crisis, hay que perseverar. No podemos tirar la toalla, no podemos abandonar todo, no podemos volver atrás cuando ya Cristo selló el pasado y nos da un presente y un futuro mejor. Por eso hay un himno o un corito que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Lo que el salmista reconoce antes de mostrar su condición es que a pesar de cómo él está, a pesar de cómo él se siente, Dios sigue siendo su Dios. Y él sigue perseverando en el nombre de Dios. ¿Por qué sigue perseverando en el nombre de Dios? Porque él sabe que es Dios el único que puede restablecer completamente su vida. Ahora veamos cómo él se siente. Por ejemplo, el versículo número 4, él dice que se siente como un hombre sin fuerza. El versículo 5 dice que se siente abandonado entre los muertos. El versículo 5 en la parte final dice: no te acuerdas de mí. Versículo número 6, me he puesto en el hoyo profundo, en lugares profundos. Miren cómo describe su situación. Y quizá hoy también hay alguien que está viendo este video, alguien que está escuchando un audio o este audio y siente que
Su vida está así, en un lugar profundo, en un hoyo profundo sin salida. Que cuando levanta los ojos sigue viendo oscuro, no ve un camino, no ve una luz, no sabe por dónde ir. Hablo para alguien que tal vez se siente abandonado. A pesar de tener familia, se siente solo. A pesar de tener amigos, se siente sola. O el día que tú decidiste ir a la iglesia, entregar tu vida a Dios, tu familia te abandonó, tus amigos de la universidad, tus amigos del trabajo te abandonaron. Pues mira, muchos de los personajes de la Biblia también tuvieron que enfrentar esta misma situación. Lo que a mí me llama la atención de este salmo, queridos amigos, es que a diferencia de otros, donde el salmista dice, pero yo te alabo, pero yo confío en ti, pero tú viniste a mí, pero tú mostraste tu salvación. Aquí no hay nada de eso. Cuando nosotros leemos hasta el versículo número 18, que es el último versículo de este capítulo, vas a encontrar que él sigue mostrando la realidad que vive a causa del dolor. Y así termina el capítulo. No hay un Dios de mi salvación, no hay un Dios ven y sálvame. No hay eso. ¿Por qué no hay eso? ¿Será que tal vez Dios nunca vino en auxilio de este salmista? ¿Será que Dios escuchó, pero Dios no respondió? ¿Sabes? Viene a mi mente, y esto sobre todo lo van a entender los pastores o los ancianos de iglesia, o aquellas familias que invitaron a un pastor, a un anciano para ungir a un enfermo. Yo he tenido experiencias ungiendo enfermos y ver enfermos que se sanaron y ver tristemente otros enfermos que no se sanaron. La pregunta es por qué unos sí se sanaron y por qué los otros no. ¿Qué pasó? ¿Hubo fe aquí y no hubo fe aquí? ¿O el pastor no tuvo fe o el anciano no tuvo fe? ¿Qué pasó? Lo que sucede, queridos amigos, es que muchas veces el sufrimiento puede llevarnos incluso hasta la muerte. Esa es una realidad. No podemos negarla. Pero aún en el sufrimiento, aún en el dolor, lo que la palabra de Dios nos dice es que el mal no va a ser el final. Pero sí debemos confiar en Dios porque Él es todopoderoso. Porque si hay alguien que es capaz de sobrellevar tu dolor, de cambiar tu dolor por alegría, tu tristeza por alegría, tu aflicción por un momento de paz, es justamente Dios porque Él es todopoderoso. Y aun cuando hasta el día de hoy Dios no haya respondido tu oración, aun cuando hasta el día de hoy tal vez no estés escuchando la voz de Dios hablándote, clama día y noche. Como dice el versículo número 1, como dice el versículo número 13, clama a Jehová, persevera, depende del Señor. ¿Por qué? Porque la dependencia hacia Dios no es algo que sucede esporádicamente. La dependencia a Dios es un estilo de vida que debemos aprender. Aun cuando las oraciones sean escuchadas y contestadas como tú quieres. Aun cuando las oraciones sean escuchadas por Dios pero contestadas de una manera diferente. O simplemente cuando tus oraciones no hayan sido respondidas. Tu dependencia hacia Dios debe mantenerse cada día hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez. Vamos al día martes de la lección que lleva por título ¿Dónde está Dios? Una pregunta muy profunda y una pregunta que tal vez más de uno de nosotros hemos hecho en algún momento de la vida, o quizá alguien que ahora se pregunta ¿dónde está Dios? Vamos a encontrar respuestas para esto, ¿te parece? Y vamos a leer Salmo 42. La palabra de Dios dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Este salmo que acabamos de leer, entre tantos mensajes, hay dos principalmente. Número uno, el que venimos repitiendo constantemente, que ningún cristiano, hijo e hija de Dios, por más consagrada que pueda ser, va a estar libre de sufrimientos. Y en segundo lugar, es que este texto muestra una aparente falta de atención de Dios por sus hijos. Digo una aparente falta porque Dios nunca nos olvida, nunca nos desecha, nunca nos abandona. Pero el salmista intenta mostrar esta situación que él está pasando, que él siente que está viviendo,
a través de la figura de un siervo que busca agua en un desierto. Y claramente encontrar agua en un desierto es como querer contar cuántas estrellas hay en el cielo. Buscar agua en un desierto es como querer contar la arena del mar. Prácticamente es imposible. Y es que a veces así nos sentimos en la vida. Y amigos, hay que ser francos. Hay que ser realistas. No trates de ocultar cómo te sientes. No trates de pensar que si hoy te sientes solo, te sientes sola, es un pecado. No. Mismo Jesús se sintió solo estando en la cruz del Calvario. Entonces, es parte de nuestra vida, de esta vida pecaminosa que hoy nosotros tenemos que llevar, que tenemos que sobrellevar, sentirnos solos o hasta sentirnos prácticamente imposibilitados, como el siervo que busca agua en el desierto, como querer contar las estrellas del cielo. Prácticamente hay situaciones que humanamente son imposibles para nosotros. Pero el versículo 2 viene un poco de esperanza para la vida. Mira lo que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese texto es interesante, queridos amigos, porque el salmista no solo reconoce que se siente imposibilitado de enfrentar sus luchas, sus batallas, que se siente como un ciervo que brama por agua en el desierto. Es interesante que al mismo tiempo el salmista reconoce que la única manera de poder calmar su sed no es en algo, sino es en alguien, en Dios. Y no solamente reconoce que de Él viene el agua viva, sino que también reconoce que Él puede presentarse a Dios y buscar esa agua viva. Ahora, antes de poder continuar aquí, es importante comprender qué es el agua viva que Dios nos ofrece. Y para eso no podemos pasar por alto el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde la mujer fue a buscar agua. ¿Tú recuerdas esta historia? Y Jesús le dijo: mira, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua y él te daría agua. ¿Qué? Agua viva. ¿Por qué agua viva? Porque la mujer necesitaba un agua que calme su sed espiritual. Ella podía ir al pozo todos los días a sacar agua, pero esa agua se iba a acabar. Y tú puedes ir a buscar tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad en diferentes cosas que el mundo te ofrece, pero nuevamente vas a sentir falta. Solo cuando buscas el agua de Dios comprenderás que esa agua calma la sed. ¿Cuál es esa agua que Dios ofrece? Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál es el agua que Cristo ofrece? ¿Cuál es el agua que calma la sed? ¿Cuál es el agua que realmente te da vida en momentos difíciles, en momentos que te sientes imposibilitado, sin fuerzas, cansado, cansada? Esa agua es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor. Cuando no puedes más con el rencor que hay en tu corazón, el odio que sientes, las ganas de cometer venganza, Dios puede darte amor. Dios puede enseñarte a amar al que no lo merece, amar al injusto. Cuando te sientes cansado, angustiado, cuando no puedes dormir en las noches porque tienes tantos problemas en tu cabeza, el Espíritu Santo da paz. ¿Quieres agua de vida? Busca el Espíritu Santo. El día miércoles de la lección lleva por título: ¿ha fallado para siempre su promesa? Yo quiero preguntarte a ti directamente: ¿tú crees que Dios
ha faltado la promesa que ha hecho con nosotros de estar hasta el fin del mundo? ¿Tú crees que Dios ha faltado la promesa que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás será añadido? ¿Tú crees que Dios ha faltado a su promesa? Yo te digo, yo creo que no. Y el Salmo 77 es un salmo que nos va a enseñar a confiar en Dios aun cuando sentimos que Él nos ha abandonado. Versículo número 1 dice así: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, por las noches sin descanso alzaba a Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. Vuelve con fuerza la misma idea. Hay que clamar día y noche. Pero este clamor no implicaba únicamente pedir a Dios que haga algo en favor de su necesidad, en favor del problema del salmista, sino que además de eso, él hace una retroalimentación y hace una reflexión propia del pasado. Mira esto. El versículo número 3 empieza diciendo: me acordaba de Dios y me conmovía. El versículo número 5 dice: consideraba los días desde el principio. Versículo 6 dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Versículo número 11: me acordaré de las obras. Versículo número 12: meditaré en todas ellas. Aquí hay una constante: meditar, recordar, acordarse. Es verdad, podemos estar enfrentando una prueba en la vida, pero no olvidemos el pasado. No dejemos de recordar cómo Dios nos ha guiado. ¿Qué era lo que le traía angustia al salmista? Porque él clamaba por algo que él estaba viviendo. Y al no encontrar respuestas de Dios, ocurrían dos cosas en su vida. Número 1, que recordaba el pasado para poder calmar su angustia. Y número 2, reconocía que le angustiaba. Vamos a leer el versículo 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El temor, la angustia que él sentía, era pensar de que Dios se había olvidado de él, que su misericordia se había acabado para con él. ¿Será que tú sientes en este día que Dios te cerró las puertas del cielo? ¿Será que tú estás sintiendo que tu oración ya no es escuchada por Dios porque Dios escuchó tantas oraciones y parece que Dios se cansó de escucharte? Es lo que hoy tú sientes. ¿Sabes cómo calmar eso? ¿Sabes cómo tratar de afrontar esa situación? Número 1, recordando el pasado y mirando con ojos de fe tu futuro. Por eso en el versículo número 11 y 12, él ya no dice me acordaba, él ya no dice meditaba, ahora él dice me acordaré. Versículo número 12, meditaré. No solo lo hice en el pasado, tengo que hacerlo pensando en el futuro, pensando que ese mismo Dios del pasado es el que puede cuidarme, guiarme, sostenerme y hacer un milagro en mi vida en el futuro. ¿No te parece maravilloso? Mira, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, es tu Dios. No cambió, no mudó, es el mismo. Y si ese Dios hizo milagros en el pasado, ten fe de que puede hacer milagros en el presente. Por eso el espíritu de profecía, en la página 193 de Notas Biográficas, dice lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Te das cuenta? No tengas miedo al futuro. Si no te has olvidado cómo Dios ha conducido tu vida en el pasado, y si no te has olvidado de los milagros que Dios ha hecho en la historia, no tengas miedo al futuro. El día jueves de la lección lleva por título: para que los justos no sean tentados.
Mejor dicho, así como hay preguntas que hemos visto, ¿dónde está Dios cuando el ser humano sufre? ¿Por qué Dios permitió que el pecado ingresara a este mundo? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? Hay otra pregunta que comúnmente nos hacemos. ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Y por qué los hijos fieles de Dios menguan? ¿Por qué vemos gente que es mala, porque es mala éticamente, moralmente, siendo felices, teniendo todo, y uno que es fiel a Dios, prácticamente sobreviviendo? ¿Han visto alguna experiencia así? ¿O has vivido alguna vez una experiencia así? Pues personalmente lo he vivido. Sé lo que es mirar personas que ante los ojos del mundo son el modelo a seguir, pero detrás de esa fachada de sonrisa, de alegría, hay un hombre, hay una mujer dominada por el demonio, que viven solo para hacer daño a los demás. Lo he visto. Y no he podido evitar preguntar, ¿por qué ellos prosperan? ¿Y por qué los que buscamos a Dios y oramos y clamamos y lloramos no prosperamos? ¿Sabes por qué? La respuesta es el Salmo 73. Veamos qué nos dice la Biblia. Versículo número 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Primero el salmista, al igual que otros salmos que hemos ido ya estudiando hasta aquí, hay una confirmación de lo que Dios es. Dios de mi salvación, vimos hace un momento. Ahora él dice, bueno es Dios. Ante todo, quiero dejar claro que Dios es bueno, es lo que él está diciendo. Yo voy a hablar aquí de lo que vivo, de la situación que estoy viendo, del dolor que estoy sintiendo, del sufrimiento que estoy pasando, pero frente a todo eso, Dios sigue siendo bueno. Y ese es el mensaje. Frente a lo que hoy podamos estar atravesando, Dios no deja de ser bueno. Bueno para los que son limpios de corazón, para aquellos que aman a Dios a pesar de todo. Pero es interesante que Él es muy sincero, muy franco, y Él dice que por poco se desvió, por poco se deslizó, que por poco resbalaron sus pies. Yo te pregunto, ¿será que estoy hablando para alguien que está así a un poquito de querer volver a su vida antigua? Alguien que está así poquito pendiendo de un hilo para que su fe se rompa. El salmista también lo vivió. Porque no podemos negar esa realidad. Llámalo inseguridad, llámalo falta de fe, pero es una triste realidad. Y la hemos vivido y hemos tenido que enfrentarla. Solo que tú no puedes seguir así. No puedes seguir pendiendo de un hilo tu fe. No puedes seguir allí a poquito de deslizarte y caer nuevamente en la tentación. No puedes vivir así. ¿Ok? No se puede vivir así. No debemos. Y la pregunta es, ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué sentimos en este momento que nuestra fe está así, dependiendo de un hilo? ¿Por qué nuestra fe está así, a punto de deslizarse? ¿Por qué? Y la respuesta es la del salmista. Versículo número 3, y dice así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él pudo abordar este salmo de otra manera, preguntándose por qué Dios tiene la culpa, por qué Dios lo desechó, qué pasó, dónde está Dios que dice que salva. Pudo abordarlo desde otro punto, pero él no lo hace. Porque Él quiere mostrarnos que muchas veces nuestra falta de fe no viene de Dios, que nuestra falta de fe no proviene del enemigo, sino es por la envidia de ver que otros no sufren como sufrimos. Otros que tal vez sí merecen sufrir humanamente, no sufren como tú.
Y yo sé que esto es doloroso, pero no puedes agregar al dolor físico que hoy sientes un dolor emocional. Y al dolor emocional que ya sientes, no puedes agregarle otro dolor más. No tengas envidia de los que prosperan. Tú puedes decir, pero pastor, no lo merecen. Es verdad, puede que no lo merezcan, pero tú mereces ser feliz. Pero tú mereces tener una vida feliz. Y si vives únicamente mirando al resto, pensando en lo que el resto hace, pensando cómo el resto es feliz y tú no, nunca vas a ser feliz. Porque esas personas injustas, esas personas que hacen daño, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Hay una característica de estas personas arrogantes. Mira qué dice el versículo número 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea a la tierra. Hay gente mala que no sufre. Hay gente mala que triunfa. Hay gente mala que si tiene una necesidad, la suple porque tiene dinero, porque no le falta nada. Hay gente que es mala, tan mala, que blasfema el nombre de Dios, que se mofa de Dios, que hace violencia. ¿Podemos cantar cántico a Dios en tierra extraña? ¿Así? En esta situación, ¿podemos cantar cántico a Dios? Sí, sí podemos. Pero ¿sabes cuándo? ¿Sabes cómo poder cantar cántico a Dios en tierra extraña con este tipo de gente? La respuesta está en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Las respuestas a tus preguntas, las respuestas a tus dudas, a tus cuestionamientos, a tus incertidumbres, las encontrarás en el santuario de Dios. No aquí, no mirando al resto, arriba, clamando, perseverante, clamando a Dios. Lo que el salmista nos dice es que él solo llegó a encontrar paz en su vida en medio del dolor y en medio de ver cómo gente mala sobresalía, solo cuando miró al santuario. ¿Por qué en el santuario? Porque el santuario es lugar de juicio y de justicia. Puedes hoy estar pasando un momento muy difícil, pero no va a ser así para siempre. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios se va a encargar de los injustos. Dios se va a encargar de la gente mala. No intentes hacer justicia por ti mismo. Deja que Dios lo haga y que lo haga en el momento que Él cree que es mejor. Tú encárgate de seguir dependiendo de Dios cada día hasta que Él venga por segunda vez. Queridos amigos, la lección de esta semana nos invita a reflexionar y a tomar una decisión. Es verdad, el mundo se cae a pedazos, el mundo está en caos. Hay gente inocente que sufre, hay gente mala que prospera, pero aún con todo esto podemos seguir creyendo en Dios. Lo que Dios creó en un principio no es lo que hoy vemos, pero aún cuando no veamos lo que Dios quiere o lo que Dios tuvo para nosotros en un inicio, aunque no lo veamos, podemos cantar a Jehová en esta tierra extraña. No será para siempre, porque lo que un día fue perfecto, volverá a ser perfecto. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás confiando en Dios? Aun cuando haya preguntas sin respuesta, ¿vas a seguir confiando en Dios a partir de ahora? A pesar de que tus oraciones no sean contestadas como tú quieres. ¿Vas a seguir confiando en Dios aun cuando veas gente mala
siendo feliz, más feliz que tú. ¿Puedes seguir confiando en Dios, por favor? Un día más, cada día hasta que Él venga por segunda vez. Si es tu decisión, escribe en los comentarios y yo voy a estar orando por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que este estudio haya edificado tu vida. Compártelo si crees que también alguien más lo necesita. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y de esa manera seguiremos estudiando cada semana la palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.